Hola, hola, saludos, buenas tardes. Te saluda José Salcedo. Vamos a ver quién se puede conectar en esta hora. Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que puedan ver esta transmisión. El propósito de Voces del Reino es dialogar sobre temas actuales desde una perspectiva del reino de Dios. Lo transmitimos por Facebook Live y también por YouTube. Si no estás mirando por Facebook, te invitamos a estar pendiente de estas transmisiones y también a compartir. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el estrés y la depresión, para lo cual tenemos a una persona invitada muy capacitada en el tema, quien es la doctora Isabel Alacán. Y vamos a ver si es que se conectan otras personas. Y si estás mirando esto por YouTube, te invito a suscribirte para que así puedas tener notificaciones de todas las transmisiones que hacemos en Voces del Reino. Y entonces, hoy vamos a hablar de este tema tan importante y sabemos que este año es un año donde está de más decir que el estrés y la ansiedad han sido parte de lo que ha pasado y transcurrido y aún continúa en este año. Y vamos a ver si recibimos a la persona invitada para poder dialogar sobre el estrés y la depresión. El año 2020 es un año donde el estrés y la depresión son partes de lo que ocurre. Entonces, ok. Buenas, saludos, doctora, ¿cómo está? Hola, hola, buenas tardes. Buenas, ¿me puede escuchar bien? Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, doctora Isabel, por añadirse. Esta transmisión la empecé hace un mes atrás. Le puse Voces del Reino y el propósito es hablar de temas actuales, temas que suceden en nuestra vida desde una perspectiva del reino de Dios. Entonces empecé hablando de cosas que estamos viviendo acá en los Estados Unidos, el tema de las elecciones, pero quise hablar de este tema tan importante, el cual se podría titular, ser uno de los títulos del año 2020, el estrés y la depresión, lastimosamente. Y por supuesto pensé en usted. Esto lo transmitimos por medio de Facebook Live, por medio de YouTube, y entonces animamos a las personas que lo vean, que lo compartan, que se suscriban. Y también la doctora Isabel es psicóloga. Ella es profesional en esa carrera de muchos años atrás, más de 10 años, ¿right? Y Más de 20, más de 20. de 20, ok. Y entonces, aparte es autora del libro Familias Transformadas. Ese fue su primer libro. El segundo libro es una colección que vemos atrás de ella, de libros de niños, que ella nos va a estar compartiendo un poco más de eso, pero quiero felicitarla porque ese tema de alcanzar a los niños, definitivamente el que alcanza a un niño alcanza una vida completa, y qué hermoso poder tocar la vida de los pequeños. Entonces le felicito, cuando lo vi me encantó y entonces sé que va a bendecir a muchos. Entonces puede por favor compartirnos un poco más de usted y su trayectoria. Y la doctora Isabel es una creyente, es una mujer de Dios. Entonces tenemos la bendición de esa combinación de su profesionalismo a la misma vez desde un punto de vista de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Doctora Isabel, bienvenida.
a Voces del Rey. Muchas gracias, Pastor, por esta oportunidad que me das de llegar a pues tantas personas en estos temas que son necesarios en este tiempo. Y pues hablando de mi trayectoria, sí tengo más de 20 años en el campo psicológico, he trabajado en muchas áreas, comencé a trabajar con los niños, precisamente, es algo que siempre ha estado en mi corazón, pero me di cuenta que tenía que trabajar más con los padres, porque regresaban al medio ambiente y pues seguían los mismos conflictos, las mismas situaciones de conducta en los niños, y pues comencé a trabajar con los padres, pero también he trabajado en la cárcel de hombres, he trabajado con psiquiatras aquí en la ciudad de Miami por muchos años con trastornos mentales serios, críticos, y pues mi especialidad es eso, en la depresión, en lo que es salud mental, y eso me dedico todavía a través de esta manera virtual que tenemos ahora, ¿verdad? Que es muy conveniente para las personas que están en otros lados. He trabajado con muchas familias y pues trabajé en lo secular más que todo, pastor. Dios me llamó a su reino maravilloso hace 13 años y de ahí comencé pues a tener una transformación impresionante. Y yo siempre digo que me identifico con el apóstol Pablo, que dice que todo lo demás fue como basura por el conocimiento del reino de los cielos. Y me di cuenta que pues en la Biblia se habla mucho de la mente, se habla mucho de las emociones del ser humano, no dice psicología en sí, pero pues de eso se trata la psicología, de nuestro comportamiento, nuestras emociones, y hasta el mismo Jesús tuvo esos momentos, ¿verdad? Críticos con emociones, lloró, tenía pues cierto enojo y tantas cosas que pasó nuestro Señor siendo el mismo Dios, cuanto más nosotros los seres humanos que vivimos en esta carne, que somos tan limitados en nuestra mente, pues es una parte, pastor, la parte del alma que no se habla mucho en las iglesias, y esto me preocupa mucho porque las personas, sí, lo espiritual es sumamente importante y es lo más importante para nosotros los creyentes, pero dejan a un lado el alma, la parte pues almática donde está nuestra mente y tantas cosas que debemos conocer para poder salir de ciertas situaciones. Claro que sí, definitivamente. Qué bueno, bueno, enterarnos de que el Señor pues transformó su vida y que usted haya hecho esa elección, ¿no? Que tener todo a un nivel muy, muy inferior comparado con las riquezas de conocer al Señor Jesucristo. Definitivamente, creo yo que el ser humano es un ser completo y la Biblia enseña las divisiones de espíritu en mi cuerpo y creo que vale la pena entenderlos. Sin embargo, la Biblia nos muestra la totalidad del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, el cual fue creado por Dios de esa manera específica. Y la salvación del Señor tiene para todas las partes. Definitivamente las partes emocionales creo que son los problemas más fuertes. Hace muchos años llegué a esa conclusión. Los dolores físicos son difíciles y otra vez somos un ser completo. Y cuando me duele mi cuerpo, pues me duele mi alma, ¿no? Y cuando me duele mi alma, va a reflejarse en mi cuerpo. Pero no podemos ignorar ninguna de esas tres partes, lo espiritual, lo emocional y lo físico. Entonces, necesitamos profesionales llenos de fe como usted en el reino de Dios para poder llegar a esa parte de esa manera profesional y también poder dar un testimonio a las personas que necesitan a Jesús y tal vez están más abiertos a un profesional en el campo de la psicología que tal vez no se sientan confiados con ir con un pastor, por ejemplo. Eso es una realidad. Claro. Y el tema de esta transmisión, doctora, es el estrés y la ansiedad. Este año 2020 eso está como sobreentendido. Este año pareciese una película. No hay, creo que, ninguna persona en el planeta Tierra que no ha sido afectado de algún modo con el estrés, con lo que hemos vivido y seguimos viviendo en este año, y por supuesto aquellos que llegan a la depresión. ¿Cuál ha sido su observación en las diferentes etapas que hemos atravesado en lo que llega a este año 2020, que ya está próximo a acabarse, en cuanto al estrés y la ansiedad o la depresión?
Claro, todos comenzamos este 2020 con mucha energía, toda la gente tenía tantos planes, yo escuchaba a muchos diciendo, este es el año de la visión perfecta, y de repente nos sorprendió esta pandemia que pues cambió todo de repente, y esto yo creo que ha sido lo más impactante, que fue de repente, de unas semanas para otras, todo cambió, todo fue muy acelerado y la gente, pues muchas personas no se adaptan al cambio y eso es algo, pues, que sería otro tema, pero definitivamente, según los especialistas, los que estudiamos la parte psicológica, hemos visto un incremento. No solo en la depresión, pastor, sino en la ansiedad, en divorcios, hay muchos divorcios aún dentro de la iglesia, porque esos problemas no es que de repente salieron, esa es la situación, sino que incrementaron. Esos problemas ya estaban ahí, lo tenían tal vez a un lado, y como no lo pudieron, pusieron atención, ya imagínense, nosotros viviendo juntos, todo el mundo en la casa, el caos de los niños, ya las personas, las madres sobre todo, que tienen que cocinar, hacer todos los quehaceres, trabajar y atender a los niños. Entonces, ha sido como mucho estrés para muchas personas, para todas las familias. Y claro, los que tienen pues menos recursos, vamos a decir, que viven en lugares pequeños, que no tienen varios cuartos, es un caos porque cada uno tiene que estar también haciendo lo suyo, su trabajo, los niños en la escuela y tantas cosas, y esto pues ha incrementado tantos problemas en las familias y hemos visto que las personas están muy ansiosas, que pasa el tiempo, porque decían, bueno, esto va a ser unos cuantos meses, pero ya estamos terminando este año y la cosa sigue como todavía se sigue extendiendo y eso es lo que más, pues las personas se van como desesperando, ¿no? ¿Cuándo esto va a acabar? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Y esto le causa mucho estrés, como usted decía, el estrés que es algo que ya estaba en nosotros, pero que ahora ha incrementado. Claro, claro. Y damos la bienvenida a las personas que se están conectando y le invitamos a compartirlo, este tema que esperamos que sea de ayuda a muchas personas y no solamente ahorita estamos hablando de la situación, pero más adelante vamos a pedirle a la doctora Isabel algunos consejos prácticos que puedan ayudarnos a lidiar con eso y por eso te pedimos que continúes en la sintonía y también que lo puedas compartir para ayudar a otros con un clic. Usted dijo algo tan cierto y algo peculiar de este año es que no fue algo que sucedió. Usualmente las crisis son locales, si viene un huracán, si hay una desgracia natural, pero ahora literalmente fue global, fue mundial. Este año ha superado a películas. Y mientras usted describía esta realidad de las situaciones de las familias, de las personas, de las madres por causa del encierro, decía algo muy interesante, problemas que ya estaban ahí, sin embargo, por esta presión, esta situación, explotaron. Parecía más o menos ver como una botella de soda que se bate y en el momento de abrirse simplemente explosiona. Y entonces he escuchado algo, no mucho, pero sobre el índice incluso de suicidios en este año, de violencia doméstica a nivel local. Me enteré de las cantidades mucho más grandes. Es increíble. Y el otro factor es la largura de la prueba, ¿no? Y la incertidumbre también, porque ahora mismo acá en los Estados Unidos está pasando esto que realmente repercute mundialmente sobre cuál será el resultado final de las elecciones, lo cual añade más a la incertidumbre de lo que va a pasar. ¿Qué sucede a nivel estas situaciones como el encierro o como la incertidumbre? ¿Cuáles son algunos de los síntomas, de los factores a nivel emocional de la persona común? Claro, cuando hablamos, bueno, específicamente de la depresión que usted mencionó, la gente tiene que ver en qué punto estaba antes de la crisis, cuál era su normal, vamos a decir, su rutina, y la persona de repente dormía 7 horas tranquila, la persona comía tranquilamente sus tres comidas al día, cosas como esas, pero si vemos síntomas, por ejemplo, que la persona ya no duerme bien, que tiene insomnio, que se levanta en la noche, que
de repente no quiere comer o tiene mucho apetito, porque eso ha pasado, hay gente que ha subido de peso cantidad, porque pues el ser humano se va adaptando a la tranquilidad, no tener que estar en el corre-corre de salir, ¿no? Se evitó tal vez ese estrés, pero tienes otro estrés dentro de la casa. Entonces, situaciones como tristeza, cuando vemos una depresión clínica, por ejemplo, el Major Depressive Disorder, que es el más fuerte de todos, vemos que la persona siente que no tiene esperanza, que no hay un futuro, o sea, no puede ver el futuro, no puede ver salida y se siente ahogada, tiene muchos pensamientos pesimistas, ¿cuándo vamos a pasar de esto? Y otra cosa, pastor, muy importante, que precisamente ahora en estos meses se añade, es lo que le llamamos la depresión de invierno, se le conoce popularmente, es una depresión estacional que afectivo estacional se llama, que en realidad pasa en estos meses cuando hay menos luz solar, cuando los días son cortos, a las 5 de la tarde ya está casi oscuro. Entonces las personas no están recibiendo los rayos de sol que necesitamos para que la melatonina pare de producirse, porque entonces tiene mucha melatonina porque está como en oscuro más tiempo y esto lo hace sentir pesado, soñoliento y da esta depresión de invierno que llamamos. Entonces se está uniendo otra cosa que muchos, creo que hay como 3 millones de personas aquí en Estados Unidos que padecen de eso cada año. Entonces, pues situaciones como esa, la gente en la depresión se siente sin esperanza, como dice, la persona, si de repente le gustaba mucho jugar afuera o correr o ir a la piscina, ya no quiere hacer nada, no quiere hablar con sus amistades en caso de adolescencia. Y en los niños hay algo muy particular, y en la adolescencia también, que la depresión no le da tanto como por llorar, como a nosotras las mujeres que somos más emocionales, pero le da por estar irritable, le da irritabilidad. Y a veces en los hombres también. Por eso es que es más difícil detectar una depresión en los hombres que en las mujeres, porque nosotras expresamos nuestros sentimientos, lloramos, pero los hombres a veces hay irritabilidad, se sienten irritables, se sienten de mal humor y es en realidad que está pasando una depresión. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y pues ir al especialista para saber qué es lo que está pasando. Claro, claro, qué bueno. Aprovecho para saludar, está saludándonos de México, Cruz, Marielo Cerón y Gilberto Espino desde Honduras. Los saludamos, bendecidos, gracias por estar conectados y les pedimos que por favor nos ayuden compartiendo estos mensajes y qué bueno que estén con nosotros. Algo que también recordé usted mencionar, este síndrome del invierno, es esa etapa en que muchas personas, y creo que este año tal vez va a ser más fuerte aún en estas épocas navideñas. No sé cuál sería el término que se usa, pero hay una No lo escucho. depresión. Ok, déjeme. Ok, ¿Sí? ¿Me escucha ahora ahora? sí. Sí, ok. Mientras usted No lo hablaba, escucho bien. Yo creo que es que ¿no? me estaba entrando una llamada y Okay. se me cortó. ¿Me oye ahora o no? Lo veo, pero no lo escucho. Déjame ver si subo el Eh, micrófono. ok. Ahora sí, a ver. ¿Me oye? Lo oigo bajito, pero lo escucho. Sí, que yo te escucho bien. Bueno, yo creo que se está transmitiendo bien importante. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho bajito, pero lo puedo escuchar. Bueno, le decía que mientras usted hablaba sobre este síndrome de invierno que sucede sobre todo en los países que acá en el norte, también me recordé de la Navidad. Hay personas que en la época navideña se sienten más tristes, se sienten nostálgicos, muchos recuerdan a su país. Y en este año creo que va a ser muy difícil por el número de personas, al menos todos hemos conocido o tal vez tenido familiares o amigos cercanos que han fallecido, la mayoría. Entonces, eso añade más en estos tiempos a lo que ya está sucediendo. Pero usted mencionaba algo interesante, cómo reconocer esos síntomas de depresión que son diferentes en las mujeres, en los niños, en los hombres, la manera en que se manifiesta. Eh, yo quisiera preguntarle cuál es la conexión que hay entre el estrés y la depresión, o el estrés, ansiedad y depresión. ¿Cómo
se conectan o cómo es el orden que sucede eso. Claro, como usted decía al principio, pastor, el ser humano es súper complejo. Tenemos pues espíritu, alma y cuerpo. Y hay que comprender que muchas cosas son a nivel físico. Muchas veces, vamos a decir, un problema con la tiroides puede causar ciertos síntomas psicológicos. Entonces, una de las cosas que yo le digo a las personas es que se haga su chequeo antes de venir, que se chequee todo. Siempre es importante chequear toda la parte física porque una depresión también puede ser causada por un desbalance químico en el cerebro. Hay situaciones que pueden marcarnos en nuestros pensamientos también, ya esa es la parte almática, o sea, la parte física es nuestro cerebro, la parte del alma es nuestra mente. Entonces, el estrés definitivamente tiene que ver con situaciones, cómo nosotros manejamos y nuestra actitud ante la vida, ante las situaciones, porque hay gente que no pueden manejar más de dos cosas a la vez, se ponen muy ansiosas. Entonces, ahí viene la parte de la ansiedad. La ansiedad en realidad la ansiedad es la expectativa, el what if, ¿qué pasa si esto? La ansiedad no es algo del presente, es algo del futuro. ¿Cómo yo veo esto? ¿Qué pasa si esto? Y el 90 y tantos por ciento de las preocupaciones en la ansiedad no pasa. Wow. No pasa, la gente está en su mente viviendo en el futuro y se angustia. Eso es lo que es la ansiedad generalmente. Ahora, cuando hay mucha ansiedad, el estrés, pues que el día a día de manejar tantas cosas nos puede causar un trastorno de ansiedad. Los cambios también nos pueden causar ansiedad en los niños cuando hay divorcio, cuando se mueven de lugar. La gente en estos tiempos tal vez ha tenido que mudarse a un lugar diferente o con familiares por la parte económica. Entonces, todos estos cambios causan ansiedad, causan estrés, pero cada ser humano es diferente. ¿Cómo ven las cosas? ¿Cómo estás parado en la fe? Y algo que quiero mencionar que es muy importante también es que las personas que pasan por depresión, ansiedad, estrés, muchas veces los tildan, nosotros los mismos hermanos en la fe, decimos, ay, si tú tienes depresión, entonces tú estás o en pecado o tienes falta de fe. Muchas veces no es eso, porque puede ser algo fisiológico, puede ser algo que la persona esté pasando, como usted dice, me traen los recuerdos de cuando yo era pequeño, perdí a ese familiar y un duelo en sí no es una depresión, pero puede llevar a la persona a tener depresión. Entonces, es bastante. El estrés es más que todo, pues lo que pasamos, la ansiedad es el futuro y la depresión generalmente es autocastigo. Esto no se dice mucho, pero generalmente las personas que sufren de depresión se autocastigan y tenemos que buscar la raíz de esa situación, pero puede ser algo también fisiológico, algo de su cerebro, por eso el ejercicio es importante y otras cosas que pueden hacer. Qué bueno, qué bueno. Está interesante y ayuda a entender cómo Dios nos hizo a un ser completo, sin embargo, tenemos cada área. Eso, cuando usted hablaba de la luz, el efecto físico de la luz en nuestras emociones o en nuestro cerebro, admirable, ¿no? Los días que tienen menos luz, por ejemplo, se ha escuchado de personas en países nórdicos donde mucha temporada del año es oscura porque la luz del sol da menos tiempo, menos horas y las personas son más tristes, tienden a deprimirse más o a refugiarse en la bebida, ¿no? Es una de las cosas que se entienden así y entonces cuando uno entiende así creo que ayuda para poder tomar acciones más específicas y cómo contrarrestar eso, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, no sé por qué me siento así, está lloviendo, está oscuro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el examen el examen físico o de sangre donde puede verse, y yo sé que usted no es doctora física, pero donde puede verse esos desbalances, ¿es un examen de sangre cualquiera o tiene que ser más específico?
Sí, sí, definitivamente el chequeo general que uno se hace cuando va al médico, ahí le chequean los niveles pues de azúcar, de tantas cosas, como está la presión de uno, el colesterol y tantas cosas, y la tiroides, que de por sí yo sufrí en un tiempo de la tiroides y me sentía muy cansada, muy agotada, y era que tenía pues una situación con la tiroides. Entonces, por eso es bueno ir al médico para descartar esos síntomas, porque los síntomas no son más que esa alerta de nuestro cuerpo diciendo que algo no está bien. Ujú. La parte física, pero en la parte psicológica es lo mismo. Los síntomas no es en sí, o sea, como la fiebre no es en sí la enfermedad. La fiebre es el cuerpo diciendo algo está mal, hay una infección o Ya. pueden ser muchas cosas. Cuando uno va al médico con fiebre, dolor de garganta, bueno, ahora lo primero que chequean es si tiene coronavirus, pero en los tiempos de antes podría ser cualquier virus, podría ser una infección, podría ser un resfriado, podría ser una alergia en caso de que tenga dolor de garganta, por ejemplo, y el doctor tiene que determinar, ok, estos síntomas que tiene este paciente, tiene un flu o tiene una alergia o tiene un resfriado común. Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico, el doctor le va a dar un medicamento, le va a dar un tratamiento para esa persona. Asimismo son los síntomas psicológicos. Uno va con de repente bueno, hace 6 meses que estoy sufriendo de esto, tengo estos síntomas, no duermo bien, siento mucha tristeza, lloro sin saber por qué estoy llorando, y vamos a hacer una evaluación. Esa es la parte clínica, igualito que la parte física, así es la parte psicológica. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos un manual psiquiátrico que usamos también los de salud mental, y vemos ahí, de acuerdo a los síntomas, cuál sería el diagnóstico para las personas. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, pastor, porque hay veces que están dando diagnóstico, no son los correctos y dan el tratamiento pues que no es el adecuado para la persona y hace a veces más daño. Y la gente a veces se esconde detrás de esas etiquetas de yo soy bipolar y por eso me comporto de esta manera, justifican su comportamiento, y por eso es algo sumamente delicado esto de lo que es pues la salud mental. Claro, wow. Qué interesante y definitivamente pues este tiempo que vamos a estar es corto, tal vez vamos a hacer otro, pero es tan importante y hablando usted de la tiroides, pues yo tuve un episodio en mi vida personal hace unos años atrás, gracias a Dios estoy bien, donde básicamente mi tiroides fue alterada por estrés, por problemas personales, ministeriales, iglesias, etcétera. Y de repente perdí peso, sentí unos síntomas, sudaba, era un aceleramiento de la tiroides contrario al otro, que es un desaceleramiento. Y mi corazón iba a 100 todo el tiempo, parecía que estuviera corriendo. Perdí peso rápidamente, sudaba, etcétera. Y pues mi esposo me dijo, tienes que revisarte, y efectivamente mi tiroides estaba alterada. Gracias a Dios tomé un tratamiento y estoy muy bien, pero algo emocional afecta a lo físico afecta a lo emocional, y lo espiritual, por supuesto, influye en todo. Entonces, es tan importante ver todas las áreas, ¿no? El sistema completo, integral. Claro, es importante por eso entender la mente, saber que somos esas tres partes que son sumamente importantes. Y como usted decía, una cosa influye en la otra, y está comprobado que nuestros pensamientos pueden cambiar la estructura del cerebro, y nuestro cerebro, la parte química, puede cambiar nuestros pensamientos. Entonces, como decía, la palabra habla mucho acerca de los pensamientos. Dice que así como es el hombre en sus pensamientos, así es él. Y pues a este ministerio que Dios me ha llamado, se llama Transformando Vidas, que es el nombre de nuestro programa radial también, y está basado, pastor, en Romanos 12:2. Cuando Dios me mostró lo que significaba la profundidad de eso, yo me impacté, porque yo digo, wow, esta es la línea que yo estudié. Por algo Dios me permitió estudiar en lo secular y pues tener el doctorado en consejería clínica cristiana, que es pues la base bíblica, que es muy importante. Estaba perdiéndome de esa parte tan importante. Y Romanos 12:2 dice que transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, debemos transformar nuestra
manera de pensar. Es importantísimo a través de la renovación mental. Por eso es que hay muchas personas que se pueden saber la Biblia completa, que aman a Dios con todo su corazón, pero no han tenido esa renovación mental. Nosotros venimos, pues, los que somos creyentes, por lo menos yo que tengo 13 años, no soy tan, pues, tanta experiencia, pero es importante que nosotros vayamos renovando esa mente día a día a través de la palabra de Dios. No hay de otra, pastor. Yo he trabajado más de 20 años con personas de muchas culturas, de varias edades, de chiquitos. El paciente más chiquito que tuve tenía 2 años y medio, el mayor tenía como 90, y todo es lo mismo, lo que he visto, porque yo sigo viendo personas que no son cristianas, pero les doy la base bíblica sin que ellos sepan o sin que yo tenga que estar repitiendo versículos. La palabra es poder, la palabra es espíritu, y he notado que, por ejemplo, una persona que pasa por un duelo, si es cristiana o no es cristiana, va a doler la ausencia de esa persona, pero una persona que conoce de Jesús, que conoce de Dios, que conoce del reino, va a tener un proceso de duelo diferente, con fe, sabiendo todas las promesas que tenemos. En cambio, una persona que no conoce todo esto, pues le es mucho más difícil, pastor. Así es. Aprovechamos para hacer una publicidad. ¿Dónde su programa de radio se transmite? ¿Qué días y por qué emisora? Estamos en Almavisión Radio 87.7 aquí en la ciudad de Miami, a través del internet almavisión.tv. Pueden escucharlo, nos escuchan desde Australia, Europa, en España, Sur, Centroamérica, todo Estados Unidos, el Caribe también. Muchas personas se comunican desde Perú hasta pues California y el Caribe. Así que sumamente agradecida con Dios por poder llevar un mensaje de transformación a tantas personas a través de la palabra de Dios. Claro, qué bueno que usted dice Romanos 12:2 como psicóloga, porque a veces los pastores repetimos y a veces no, tal vez sí se toma atención, pero qué bueno de parte de una psicóloga poder tener ese testimonio del efecto de la palabra de Dios para realmente traer una transformación, un cambio en la vida completa por medio de poner las verdades en nuestra mente, creerlas, y eso es poderosísimo. Sus libros, ¿dónde los pueden obtener y cuál es el nombre de los libros de niños que tenemos atrás suyo? Bueno, el libro que es nuestro bebé, bueno, este es el de español. Yo doy gracias. Lo pueden adquirir a través de este número de teléfono, todavía no está en nuestra página, 305-204-1616. Me pueden escribir un mensaje, 305-204-1616. Está también en inglés, aquí lo pueden ver en la parte de atrás. I am thankful, yo doy gracias. Un libro con 12 páginas ilustradas para los más chiquiticos de la casa, que ellos aprendan a ser agradecidos. Aquí tenemos pues algunas de las imágenes, ellos pueden aprender a leer todos los días, es más que todo las imágenes, porque los niños más pequeñitos pues no leen mucho, entonces aquí van a aprender a dar gracias, y el mejor regalo que pueden dar para estos chiquitines ahora en pues estas fiestas de fin de año. Y nuestro primer libro, la edad. el hijo mayor, pastor. Familias transformadas, que este es para la familia, que habla acerca del perdón, de la comunicación, matrimonios, adolescentes, niños, la familia como un sistema que es importante comprender que somos un sistema familiar. La edad para el libro de niños, ¿para qué edad más específicamente es? Es recomendado para los niños de 4 a 8 años, de 4, pero pues yo le digo, si usted es mamita y está embarazada, puede comenzar a leerle a su niño desde que está en el vientre. Esto es sumamente importante. El niño desde pequeñito puede inculcarle la lectura, aunque no lea. Yo tengo a mi nieta, bueno, estos son supuestamente mis nietos, y la chiquitica está así como la que está ahí de 2 añitos, y ella agarra su libro y ella dice que está leyendo, pero les gustan las imágenes y comienza a decir lo que ella cree que está ahí, pero es importante pues inculcarle el hábito de la lectura y el agradecimiento sobre todo. Claro. ¿Su sitio web cómo se llama?
es www.isabel con una L, Alacán con C.com, www.isabelalacan.com. Y ahí tienen información de los libros, del programa y todo, ¿no? Sí, del primer libro. El segundo lo van a subir y del programa y nuestras redes sociales también. Estamos en Instagram como @DRA Isabel Alacán. Qué bueno, qué bueno. Y doctora, yo creo que en otra oportunidad le voy a invitar también para hablar un poco más específico de la depresión y el suicidio, ya que es una pandemia tan dolorosa, traumática, que lastimosamente está en aumento y que no respeta a nadie. Vemos en este año y los años pasados casos de muchos ministros, pastores en Estados Unidos, en Brasil, afroamericanos, blancos, y pues algo tan terrible. En otra oportunidad aprovecho para invitarle y nos ponemos de acuerdo y hablar sobre este tema tan doloroso y importante que es el suicidio, que va camino con la depresión. Pero la depresión tampoco respeta a nadie, y en este caso un tema que cuando la invité a esto le mencioné sobre la depresión en los ministros, en los pastores o pastoras podría ser también, que no se habla mucho, sin embargo es una realidad latente. Lo digo como pastor personalmente en las diferentes experiencias que he pasado yo, y también de pastores que conozco y otros que uno se entera alrededor. Tal vez usted ha tenido experiencias de aconsejar o de ver esta realidad también en personas que trabajan en el ministerio. Claro, pastor. De por sí, creo que se llama Barna Group, que es el que se encarga de las estadísticas pues, en las personas de fe. Creo que dice que el 70% de los pastores se deprimen, pero es algo que no se habla, es algo que para muchos le da vergüenza o por la posición que tienen. Las personas creen que los pastores son de hierro, que los pastores tienen que estar firmes en todo momento, pero son seres humanos, como todos somos seres humanos y pasamos por situaciones dentro de la iglesia, dentro de la congregación, tienen que lidiar con tantas personas. Muchos de los pastores entran a el pastorado sin saber todo lo que le esperaba, y es algo que es muy agotador para muchos. Muchos pastores no duermen bien, no comen bien, están pues muy preocupados por todo lo que está pasando, todos los problemas vienen, y hay otros que hacen de consejero, de papá, de tantos roles que tienen los pastores, además de estar pendientes pues de toda la parte que, ¿verdad?, administrativa, además de su familia. A veces no tienen tiempo para ellos mismos, y esto es algo pues que es alarmante porque es una estadística muy alta para los pastores, y como no se puede hablar, muchos no tienen con quién hablar por eso mismo, lo que dijimos anteriormente, van a juzgarlo, usted no tiene suficiente fe, usted tiene que orar más, y tantas cosas que le caen por ser pues ese pastor y tener esa posición dentro de la congregación, que es bastante fuerte y difícil muchas veces. Así es. Entonces, vamos a quedar en otra oportunidad para hablar de la depresión y el suicidio más adelante. Para terminar, doctora Isabel, ¿qué consejos entonces usted podría dar en estas épocas que estamos pasando antes de que acabe este año 2020, y están las fiestas también navideñas, Año Nuevo, y de todas las cosas que hemos conversado, que se ha atravesado este año específicamente 2020? ¿Qué consejos prácticos las personas pudieran tomar para tratar de manejar esta situación tanto del estrés, la ansiedad o la depresión? Claro.
En la parte física, pues el dormir bien. He visto que muchas personas no duermen bien y la falta de sueño puede provocar muchas cosas negativas en nosotros, falta de concentración, irritabilidad, pues tantas cosas, el mal humor y también tristeza. Muchas veces nos sentimos cansados, agotados, fatiga, son muchas cosas. Pues esa es la parte física, alimentarse bien definitivamente, a veces no comemos bien. Otra cosa, cuidar nuestros pensamientos. Esto es algo tan importante, cuidar lo que estamos pensando. La mayoría de las personas dejan que la mente divague, que la mente traiga esos pensamientos. Eso sería otro tema bastante extenso, pastor, de la dinámica del pensamiento, que es sumamente interesante, pero estén pendientes qué estoy pensando, la actitud que tomen. Eh, todos vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a tener aflicción, la palabra lo dice, vamos a tener aflicción, estamos en este mundo caído, pero dijo Jesús, confiad que yo he vencido al mundo, ya Él venció, vamos a aferrarnos a lo que dice la palabra, a hablar lo que dice la palabra es poder, es espíritu, y todos los días es nuestro alimento, es lo que nos fortalece, la palabra de Dios es nuestro fundamento, y vamos todos los días, no solo a leer y a repetir como papagayos, como yo digo en la radio, sino a creer lo que Dios dice, esas promesas que tiene para mí, que lo mejor está por venir, aunque yo no lo vea, porque todo esto es por fe, pastor, no es lo que yo veo, es lo que Dios ya dijo y estableció, y así será hecho. Así que a fortalecer esa fe en la parte espiritual y hacer todo lo demás para pues tener una vida sana, gozarnos todos los días. Cada día es un regalo que tenemos, cada día que amanece es un regalo que tenemos, una misericordia nueva de nuestro Dios y que está con nosotros a pesar de las situaciones, Él está con nosotros todos los días. Así es. Me encantó el título del libro de los niños. Yo doy gracias, ¿no? Así es. I am thankful en inglés, sí. Porque creo que eso es algo y acabamos de pasar aquí en los Estados Unidos, el día, uno de los días más hermosos, el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, y creo que es algo muy poderoso. Yo le digo a las personas en mi iglesia y en los que tengo la oportunidad, en este año 2020 que hemos visto lastimosamente fallecer, partir a muchas personas, si estoy vivo es por una razón específica, Dios me tiene aquí por algo y para algo bueno, algo importante debe ser. Entonces, la gratitud creo que es una de las armas más poderosas para vencer los momentos malos, las adversidades. Por supuesto, cuando estoy sintiéndome triste, no pienso en eso. Sin embargo, si estoy vivo es una razón para dar gracias. Si tengo salud, si no he sido contagiado con el COVID-19 o si lo tuve y lo vencí, es otra razón, como fue el caso suyo o el caso de mi esposo también que lo tuvo. Entonces, hay tantas razones para dar gracias, por eso me encantó el título del libro, porque inculcar eso a los niños desde pequeños es un enriquecimiento que pocas cosas se lo van a dar así, ¿no? Así es, I am thankful en inglés. Uh -huh. Y este libro, pastor, nació en medio de la pandemia, en medio de las situaciones. Por eso yo digo que uno tiene que tomar una actitud. Y de repente Dios me mostró todo y yo dije, wow, para los niños, yo siempre he querido trabajar con ellos. Y más que todo eso que usted está diciendo, inculcar eso en los niños, el dejar el legado del agradecimiento. Y está comprobado, hay tantos beneficios del agradecimiento. Las personas que son agradecidas viven una vida más sana, más saludable en todos los aspectos, psicológico, físico, está comprobado científicamente y esto es algo maravilloso cuando yo comencé a estudiar esto profundamente y cómo no hacerlo para los más chiquiticos, así que pues este es el mejor regalo y el mejor legado que le puedes dejar a los más chiquitos. Tenemos una generación, tristemente he estado trabajando con muchos adolescentes que han estado envueltos en violencia doméstica con los padres, golpeando a los padres por situaciones que no les dan o las cosas materiales, y esto es algo muy peligroso. Entonces vamos a comenzar con los chiquitos, que se puede trabajar todavía, y usted, papá, mamá, pues regale ese libro al más chiquitico, y no solo regalarlo, sino leerlo, el hábito de leerlo y decir, ¿por qué tú estás agradecido, pastor? Y un testimonio el fin de semana pasado. Mis nietos estuvieron aquí, el mayor tiene 6 años, la del medio 4 y la chiquitica 2. El mayor se levanta y me decía, abuelita, en inglés, me decía, ¿por qué tú estás agradecida?
Me decía, what are you thankful for? Y yo decía, wow, I'm thankful for you, for my family. Y él como meditando en lo que yo le decía y wow, yo decía, porque Dios está en nuestras vidas y tantas cosas. Y yo le preguntaba, entonces ya ahí puedo ver, o sea, es un testimonio de que yo puedo ver en mis propios nietos cómo este libro le ha despertado eso de ser agradecidos desde chiquito. Y eso es algo tan invaluable y tan maravilloso que le doy gracias a Dios por este trabajo y este proyecto que puso en mi corazón y que ya es una realidad. Qué bueno, felicidades. Adquieran todo lo que desean. Y entonces, pues con esto nos despedimos y queremos decirle a todas las personas que pueden oír ahora o después esta transmisión de que hay esperanza en Jesucristo, de que hay una salida y si puedes y necesitas contactar a la doctora Isabel o a mí como pastor o otra persona que busque esa ayuda, pero que hay una mano que ya fue extendida desde el cielo desde hace 2000 años en una cruz. Es el Señor Jesucristo quien te ama y quien tiene la fuerza y el poder para sacarte de cualquier situación donde te encuentres y que Él tiene cosas mejores para tu vida. Ese es el propósito de Voces del Reino y queremos estar conectados en otra oportunidad, doctora Isabel, para hablar de otros temas. Le damos gracias por aceptar esta invitación y por el trabajo que hace. Qué lindo ver a Dios usando y ungiendo a personas y sé que lo mejor está por venir. Creo que Dios tiene cosas tal vez que usted todavía no las ha pensado, pero que tiene mucho más ahí. Entonces es una bendición poder estar conectados y le invitamos a la próxima transmisión de Voces del Reino. Comparta este mensaje y que tenga una feliz tarde. Muchas gracias, doctor Isabel. Muchas gracias, bendiciones, un placer estar con usted, pastor, y felicitaciones por este proyecto, Voces del Reino, maravilloso. Y bueno, muchas gracias y muchas bendiciones. Adiós. Adiós.